Hola, ¿qué tal, gente? Vamos a empezar con este banqueo ya. Vamos a empezar con el banqueo de medicina interna, ¿ok? Mientras ustedes se van conectando, ya vamos viendo los temas de hoy que vamos a tener. Van a ser básicamente los tres temas más rentables, ya, los tres temas más rentables de los cursos, ¿ok? ¿Cuáles son esos temas más rentables de los cursos que vamos a ver hoy? Vamos a ver cardiología, vamos a ver gastroenterología y endocrinología, ¿correcto? Vamos a ver esos tres cursos y dentro de ellos vamos a ver las preguntas más frecuentes, ¿ya? Vamos a ver las preguntas más frecuentes, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con las preguntas de cardiología, ¿ok? Vamos a empezar con las preguntas de cardiología. Muy bien, esto es un banqueo nivel residentado, pero les voy a dar algunos datos básicos que ustedes tienen que saber, ¿correcto? Ya, mira, entonces yo creo que ahí se ve bien, o si no lo hago un poco más, ahí se podrá ver, creo que ya no, ¿verdad? A ver, ahí está mejor, me dicen. Ya, muy bien. Entonces, empecemos, ¿ya? Empecemos, ¿ok? Empecemos, vamos. Esto es cardiología, esto es endocrinología. Ya mientras se van conectando, ¿ok? Vamos viendo los temas que vamos a hacer el día de hoy. Ya son tres cursos, ¿no? Nos dijeron que hagamos de preguntas de medicina interna y el día de hoy vamos a empezar con este bloque de estos tres cursos, ¿ya? Vamos a empezar con este bloque de tres cursos. Ok, vamos a tener entonces la primera pregunta de cardiología. A ver, ¿qué te dice la primera pregunta? A ver, vamos a ver. Mujer de 70 años que ingresa con un infarto agudo de miocardio de localización anterior. Mira, de localización anterior. Es tratada con alteplase, correcto. O sea, tú al ver que un paciente lo trata con alteplase, quiere decir que ese paciente le trataron con alteplase porque tuvo el segmento ST elevado. Ya tuvo el segmento ST elevado, ¿correcto? Dice ya, bacán. Todo bien hasta ahí, ¿no es cierto? Llegó tu paciente, viste que tenía su IMA, ¿no? Y entonces le dice su alteplase. Ya, ¿qué pasó? Te dice, a las 2 horas de dicho tratamiento, refiere intenso dolor precordial y elevación marcada del segmento ST en las derivaciones V2, V3 y V4. ¿Cuál de las siguientes exploraciones le parece la más indicada? ¿Cuál de las siguientes exploraciones le parece la más indicada? Ya, entonces te está diciendo a ti qué es lo que harías en este caso. Tienes a este paciente, ¿cierto? Tienes a esta paciente, ya, ¿qué es lo que le harías? A ver, te dice una determinación urgente con troponina, un ecocardiograma transesofágico, una angiografía coronaria, una gamografía de ventilación perfusión. ¿Qué es lo que harías? A ver, mientras ustedes van marcando su clave, yo les voy poniendo o les voy diciendo más que todo la teoría para avanzar. ¿Ya? Cuando tú estudias, ya vamos al tema de cardiología, ya cardiología. Cuando tú estudias cardiopatías isquémicas, ya ves que tienes una serie de términos. ¿No es cierto? Tienes angina, tienes zika, tienes inestabilidad o varios tipos de anginas, ¿no es cierto? Lo que tú tienes que hacer es ordenarlo, ¿ya? Es ordenarlo, ¿ya? Y crear tu propio algoritmo o tener tu algoritmo mental, ¿ya? Tener tu algoritmo mental. Acuérdate de esto, una vez que tú haces ya la terapia fibrinolítica, ya acuérdate que ya deberían ceder ya a los 30 minutos como máximo debería ceder el dolor y también lo que debería pasar es que disminuya el ST, ya disminuye el ST, ¿correcto? Pero en esta paciente del caso clínico, mira que te está diciendo que a las 2 horas tiene dolor intenso, ¿no? Y elevación marcada del segmento ST. O sea, es como que si nuevamente se está reinfartando o en todo caso, la terapia con anteplace no está siendo la correcta o la adecuada o no, o simplemente no hizo la función. Puede ser que te vengan pacientes así, que el alteplase no le hace el efecto, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la exploración más indicada? Entonces, en ese momento, ya en ese momento, si tú ves que la terapia con fibrinolíticos no le hace nada,
¿qué es lo que harías? Pues no, o sea, qué es mejor que la terapia con fibrinolítico? Lo mejor, ¿no es cierto? Lo mejor sería una angioplastía, ¿no es cierto? Lo mejor sería una angioplastía. Pero para que tú hagas la angioplastía, necesitas saber, ¿ya? ¿Qué cosa necesitas saber? Necesitas saber, ya vamos a hacer todo bien, ¿ok? Necesitas saber, ya, perdón, necesitas saber dónde está la lesión, dónde está la lesión. Ya, el EKG te puede dar una idea, te dicen V3, V4, ¿no? Acuérdate, V1 y V2, V1 y V2 es para cara septal, ¿no es cierto? V3 y V4 es para cara anterior. O sea, estás acá en un IMA de cara anteroseptal, ¿no es cierto? Ya, hasta ahí vas bien. Pero en realidad necesitas hacerle una angiografía coronaria para que tú veas cuál es el grado de obstrucción que tiene y de repente hay más arterias que están obstruidas, ya, porque dependiendo de eso tú vas a entrar ya con una angioplastía, ya, o en todo caso una terapia fibrinolítica, en este caso ya se le hizo, ¿correcto? Ya, muy bien. Vamos a turnarnos ya una pregunta de cardiología, una pregunta de endocrinología, una pregunta de gastro y luego regresamos, ¿ya? Ok, así lo vamos a hacer, ¿ya? Acá tenemos entonces la pregunta ya de endocrino. Mira, la pregunta de endocrino, ¿qué es lo que te dice? Ya estas preguntas ya son nivel recientado, pero les voy a explicar para que se lleven datos básicos, ¿ya? Y sobre todo recuerden, ¿ok? Sobre todo recuerden, te dicen. Mujer de 42 años ya acude a evaluación de nódulo tiroideo. Mira, vamos acá a aprender cómo haces tu algoritmo cuando tienes un nódulo tiroideo. Mira, refiere haber notado el nódulo hace 2 años, correcto, hace 2 años, pero no le tomó importancia, pues aparentemente no crecía ni le causaba molestias. Ok, estaba su nódulo tiroideo durante 2 años, todo tranquilo, no le causaba molestias, pero hace 4 meses inicia con disfonía y disfagia ocasional, por lo que acude a consulta. Entonces le hacen la ecografía. Mira, ya le hacen la ecografía y esto es un paso muy importante porque lo primero que tú haces en un nódulo tiroideo es, aparte del examen físico, la exploración manual, las técnicas de abordaje de tiroides, ¿ok? Eso es en semiología. Aparte de eso, tú le haces una ecografía. Y en la ecografía, ¿qué sale en la ecografía? Vamos a ver, te dice, sale un nódulo sólido hipoecogénico. Mira, nódulo sólido hipoecogénico de 21 por 15 milímetros en el lóbulo tiroideo derecho con microcalcificaciones. Cuando a ti te den este dato ya de microcalcificaciones, ¿ok? Cuando te den el dato de microcalcificaciones, entonces tú estás pensando en malignidad, ya tú estás pensando en malignidad. ¿Ya? TSH y T4 libre dentro de los rangos normales. Se dice cuál es el siguiente paso en el manejo de esta paciente. Entonces vámonos a la parte, ya vámonos a la parte de endocrinología en el tema de patología tiroidea. Estamos ante los tumores, ya un CA vamos a buscarlo, este CA de tiroides. Ya mira, en CA de tiroides, primero vámonos con el nódulo tiroideo. Ya, entonces ya, en la pregunta está, ¿no es cierto? Lo primero que tú tienes que hacer en el nódulo tiroideo, ya, el estudio de elección inicial para el nódulo tiroideo es la ecografía, Para el nódulo tiroideo, acuérdate, es la ecografía, ¿correcto? Es la ecografía. Muy bien. Ahora vamos acá corrigiendo. Ya, ¿cuándo realizo la gamografía para el estudio del nódulo tiroideo? Cuando sospechas que el nódulo sea causante del hipertiroidismo. Ya en la pregunta, cuando estábamos leyendo, te decía que los niveles de TSH y T4 están dentro de lo normal. Pero supongamos te hubieran dicho, tiene hipertiroidismo T4 elevado, entonces te hubieran dicho, ¿cuál es el siguiente paso? Hacerle una gamografía. ¿Para qué? Para ver si ese tumor tiene zonas hiperfuncionantes que están produciendo aumento de la T4, ¿ya? Luego que haces la ecografía, el gol estándar para definición de diagnóstico maligno o benigno, en este caso cuando tú tienes microcalcificaciones ya va más para maligno, es el BAF.
¿Qué es el BAF? La biopsia, ¿no? La biopsia por aspiración con aguja fina, ¿ya? Biopsia por aspiración con aguja fina, ¿ok? Entonces mira la pregunta, ¿qué es lo que te decía? ¿Ya? ¿Cuál es el siguiente paso en el manejo de esta paciente? A esta paciente ya se le había realizado una ecografía. Entonces, el siguiente paso sería realizarle, ¿verdad? Sería realizarle una biopsia por aspiración con aguja fina, ¿ya? Tratamiento de supresión con levotiroxina no tendría sentido porque te dice que el T4 y el TSH está dentro de lo normal. Dosaje de tiroglobulina sérica, no quieres diagnosticar o buscar el diagnóstico de hipertiroidismo, no, tampoco pues vas a realizarle una gamografía de tiroides porque no te dice nada de hipertiroidismo, ¿ok? Ni mucho menos calcitonina sérica, esto es para la paratiroides, acuérdate, lo que produce la paratiroides es la calcitonina, ¿ok? Perdón, la célula C, la paratiroides produce la paratormona, la calcitonina es producida por la célula C, ¿ok? Muy bien, pasemos a la parte de gastroenterología, ¿ya? La parte de gastroenterología. ¿Cuál de las siguientes hormonas se relacionan principalmente con la motilidad vesicular? A ver, marca tu clave. Esta es una pregunta de ciencias básicas, ¿correcto? Te dice cuál de las siguientes hormonas se relaciona principalmente con la motilidad vesicular. Te están hablando de la vesícula. Te están hablando de la vesícula. Tienes a la CCK, que es la colecistoquinina. Tienes a la VIP, ¿ok? Tienes a la gastrina, a la lipasa. Tienes a la ADH, ¿ok? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es tu clave? Marca tu clave. ¿Cuál de las siguientes hormonas se relaciona con la motilidad vesicular? Excelente. Ya acá, exacto, la clave correcta es la A. Ya acá la clave correcta es la A. ¿Y qué es lo que tienes que saber? Vamos, gastroenterología, ¿ok? ¿Qué es lo que tienes que saber en cuanto a la CCK? La CCK 1 es que ¿dónde se produce? A ver, ¿dónde se produce la CCK? La CCK, ¿dónde se produce? Te va a ayudar, sí, a la contracción, ¿no es cierto? A la contracción de la vesícula, ¿verdad? Y también, ya, la pregunta, ¿no? Y también te va a ayudar a la motilidad. ¿Pero dónde se produce? A nivel de intestino delgado, a nivel de duodeno, excelente. Ya, a nivel de las células, sí, acá está, mira, ven. ¿Qué se libera a nivel de duodeno? En duodeno tenemos dos tipos de células que van a secretar dos tipos de sustancias. Lo voy a hacer más pequeño por acá, ¿ya? En duodeno tenemos ya la CCK, que es la colecistoquinina, ya que lo liberan las células I, lo secretan las células I. Esto ha sido pregunta de examen, ¿ya? Y la secretina que lo liberan o es secretada por las células S, ¿ya? Acuérdate de eso. Mira, y ahí está, ¿no? Que libera el estómago, que libera a nivel de yeyuno, que se libera a nivel de ileón distal, ¿ok? Ya, hormonas que estimulan la motilidad intestinal, ahí está, pues, ¿no? Ojo, motilidad intestinal. Ahora no te están diciendo motilidad de la vesícula, sino motilidad intestinal. Ahí aparte tenemos a la gastrina, a la colicistoquinina, a la insulina, a la motilina, a la serotonina, ¿ok? Y si yo te digo que antibiótico, ya que antibiótico es un agonista o en todo caso te acelera la motilidad. ¿Qué marcaría? Si te preguntara, ¿no? ¿Qué antibiótico actúa como aumento de la motilidad? ¿Qué antibiótico aumenta la motilidad? A ver, esa es una pregunta bastante clásica también, ¿ya? ¿Qué antibiótico, qué antibiótico te acelera o te aumenta la motilidad? A ver, esas son preguntitas que a veces marcan la diferencia, sobre todo para descartar, ¿no? Cuando te dicen descarte de enunciados, ¿no? A veces te dicen así un dato así que tú no lo sabías y si ya lo aprendes, entonces te sirve mucho, ¿no? Entonces, ¿cuál es el antibiótico? Mira, ve, yo te voy a decir acá, el fármaco agonista de la motilina que actúa como procinético es la eritromicina, ¿ya? Es la eritromicina, ¿ok? Acuérdate de eso, no te vayas a olvidar. La eritromicina es un macrólido, ¿verdad? Es un macrólido, ¿ok? Y te está diciendo que actúa como agonista de la motilina, correcto, ¿ya? Por eso, de ahí dicen que los macrólidos en general, su principal RAM, efecto adverso, son gastrointestinales, ¿ok? Son gastrointestinales, ¿correcto? Muy bien.
Entonces, mira, hemos resuelto ya el primer grupo, la primera ronda de preguntas. Hemos visto cardiología, endocrino y esta es la última de gastro. Vámonos a la segunda ronda. Empezamos nuevamente por cardiología, ¿ok? Vámonos a cardiología. Ya, en cardiología las preguntas están un poco extensas, pero sí, así te van a venir las preguntas, ¿ok? Tú tienes que acostumbrarte a responder y a banquear preguntas extensas. Ya, en las preguntas extensas hay un dato clave o dos datos claves que solamente esos datos te sirven para marcar la pregunta, ¿ok? Ojo, el ENAN, el recientado vienen preguntas de 5, de 4, hasta de 6 líneas, ¿ya? Tienes que entrenarte de esa forma, ¿ok? Mira, ve. Vámonos con la pregunta número 2 de cardiología. Te dice, señale la respuesta correcta respecto al shock. Mira, acá vas a aprender shock, ¿ok? Acá vas a aprender shock. Te voy a mostrar un cuadro, que ese cuadro lo tienes que repasar para que nunca te olvides el tema del shock. ¿Qué dice? En el shock hipovolémico, la presión venosa central y la presión de enclavamiento pulmonar, ya, la presión de enclavamiento pulmonar están elevadas. Entonces tú por lógica, acá todo es lógica, ¿ya? Todo es lógica, solamente tienes que saber algunas bases nada más, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre en el shock hipovolémico? ¿Qué es lo que ocurre en el shock hipovolémico? Su nombre mismo lo dice, ¿no? Hipo es baja y volémico es volemia, o sea, bajo volumen de sangre. Entonces, la presión venosa central, ¿cómo va a estar? Si hay bajo volumen de sangre, la presión venosa central va a estar disminuida. Correcto, la presión venosa central va a estar disminuida y la presión de enclavamiento pulmonar también va a estar disminuida. ¿Ok? Y acá te dice que está elevada, entonces eso no es lo correcto, ¿ya? Eso de acá que está elevada no es lo correcto. Acuérdate de eso. Y ahora dices, ¿qué es la presión venosa central y qué es la presión de enclavamiento pulmonar? Te están diciendo la presión venosa, ¿no es cierto? La presión venosa. ¿Cuándo estarían elevadas? Cuando tú tienes un shock cardiogénico o un shock obstructivo más que todo. ¿Ya? Obstructivo, ¿por qué? Porque tú ves que la sangre no fluye, no fluye. Entonces, eso, acuérdate que es todo un reflujo, ¿no es cierto? Es todo un reflujo. Y eso hace que aumente la presión venosa y también la presión de enclavamiento pulmonar. ¿Ya? Siguiente enuncia. Entonces, la primera es la incorrecta. Ya, hasta ahí ya tienes tu clave. Mira, ya te ayudé ahí con una. Ya, marca tu clave. Marca tu clave. Igual, mientras tú vas leyendo más rápido, voy igual explicando uno por uno, ¿ok? Te dice, a ver, vamos con la siguiente. Te dice, el shock secundario a insuficiencia suprarrenal no precisa de volumen ni vasopresores para su tratamiento. Ya, acuérdate. La insuficiencia suprarrenal, ya, la insuficiencia suprarrenal te va a causar ya un tipo de shock, pero ese tipo de shock ya sí precisa de volumen y de vasopresores para el tratamiento. Sí se le da vasopresores, ¿ok? Sí se le da vasopresores al inicio hasta que los corticoides hagan su efecto, ¿ok? Porque el tratamiento de una crisis adrenal, ya, la base son los corticoides, ¿ok? Pero hasta que los corticoides hagan el efecto, se le tiene que dar vasopresores, como a todo shock, ¿ok? Muy bien, te dicen la D. Ya, correcto. Mira, a ver, la D te dice, a ver, el shock cardiogénico es un fallo primario de la bomba que produce disminución del aporte de oxígeno a los tejidos y elevación de las presiones vasculares pulmonares. Claro, es cierto, ¿verdad? Primero, ¿qué es el shock cardiogénico? El shock cardiogénico es aquel shock que vas a tener en los pacientes que tienen daño al corazón, ¿no? ICC, puede ser alguna valvulopatía, ¿no? El corazón muy gastado, ¿ok? Entonces, en ellos se da el shock cardiogénico. Entonces, el corazón apenas está bombeando, apenas está bombeando. Entonces, si apenas bombea la sangre, entonces el aporte de oxígeno a los tejidos va a estar disminuido, va a estar disminuido, ¿ok? Pero la sangre siempre va a regresar, siempre va a estar en constante flujo. Entonces, eso va a hacer que eleven las presiones vasculares pulmonares. Ya, la presión vascular, ojo, pulmonar te están diciendo, ¿ya? Presión vascular pulmonar va a estar elevada, ya va a estar elevada, ¿correcto? Ya que te decía la C, el tratamiento inicial del shock séptico debe ser la dobutamina, no. Acuérdate, el tratamiento inicial del shock séptico es los líquidos, ya es los líquidos. El shock séptico está dentro del tipo cardiogénico, no, es diferente. Entonces yo te voy a mostrar este cuadro que tú lo vas a llevar contigo. Ok, mira, a ver, en cardiología, ya cuando hablamos el tema de shock, acá está el tema de shock, ya en cardiología
cuando vemos el tema de shock, ¿no? ¿Correcto? Mira, tienes con este cuadrito se resume todo prácticamente, ¿ya? Vamos a hacerlo más pequeño para que tú lo puedas ver mejor, ¿ya? En este cuadro prácticamente está todo, ¿correcto? En este cuadro está todo, ¿ok? Mira, ahí creo que se nota mejor, vamos a hacerlo lo más grande posible para que se pueda cuadrar mejor, ¿ok? Ya está. Mira, ve, acá está, mira, ve. En este cuadrito, acá te lo voy a mostrar, ya, ahí está, a ver, creo que ahí está bien, ¿ok? Muy bien, mira, ve. Este cuadro te está diciendo qué es lo que se eleva o qué es lo que disminuye en los diferentes tipos de shock, ¿correcto? Mira, por ejemplo, en el hipovolémico habíamos dicho, ¿no? Habíamos dicho que la presión venosa central está disminuida, ya está disminuida al igual que el gasto cardíaco. En cambio, la resistencia vascular periférica está aumentada, ¿ya? En el shock obstructivo o distributivo, ¿ya? La frecuencia cardíaca está elevada, pero el gasto cardíaco está bajo y la resistencia vascular está también elevada. Ya, también está elevada. Ya, acuérdate que la resistencia vascular elevada significaría que el gasto cardíaco va a disminuir. Ya, el gasto cardíaco va a disminuir. Acuérdate la fórmula, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fórmula? Vamos por acá poniendo esa fórmula interesante. Ya, por ahí también está. ¿Y el gasto cardíaco a qué es igual? El gasto cardíaco a qué es igual. A ver, el gasto cardíaco a qué es igual. El gasto cardíaco a qué es igual. A ver, ustedes ayúdenme. Ya, el gasto cardíaco a qué es igual. El gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por, ya, el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sanguíneo, ¿no es cierto? Excelente. A la frecuencia cardíaca por el volumen sanguíneo, ¿verdad? Excelente. ¿Ya? Y cuando tú quieres, ya, cuando tú quieres calcular ya la presión arterial en fórmula, la presión está en relación con qué factores. A ver, escribe ahí en el chat, ya, con qué factores está en relación, ya, con qué factores está en relación la presión arterial. La presión arterial, con qué factores está en relación. Entonces, a ver, escribe. La presión arterial, te doy una pista, ya es el gasto cardíaco multiplicado por ¿qué? Multiplicado por, falta algo más, ya falta algo más, comienza con R, por la resistencia vascular periférica. No te vayas a olvidar de esto, ¿ya? La presión arterial en fórmula es el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿ok? Muy bien. Acuérdate de esas dos fórmulas nada más. Ya acuérdate de esas dos fórmulas que en algún momento te van a servir. Ya en algún momento te van a servir. ¿Ok? Muy bien. Pasemos a la otra pregunta. Ya pasemos a la otra pregunta. Vamos con la 2 de endocrino. Vamos con la 2 de endocrino. Ya estamos en la segunda ronda. Son 10 rondas, ¿ya? Son 10 rondas. Vamos a realizar 30 preguntas. Te dice, ¿qué examen de laboratorio solicitaría para valorar si un paciente con diabetes tiene un buen control glicémico? ¿Ya? Pues ya, en la respuesta, en la pregunta anterior, la respuesta era la D, ¿correcto? Ya, era la D, ¿ya? El shock cardiogénico es un fallo, ya, acá está, ¿ya? Era la D, ya es un fallo, ¿ok? Muy bien. Este era la respuesta correcta, muy bien. ¿Ya? Ahora, estamos acá, ¿ok? ¿Cuál es el parámetro de laboratorio que tú solicitas para control, no para seguimiento, para valorar si se tiene un buen control? ¿Ya? Glucosuria, péptido C, hemoglobina glicosilada, insulina basal o glicemia al azar. ¿No es cierto? Entonces, cuando tú pides para control tú vas a pedir, excelente, la hemoglobina glicosilada, ¿correcto? La hemoglobina A1C, ¿ok? La hemoglobina glicosilada. Y ahora dime los valores, ¿no es cierto? A ver, en un paciente diabético, ¿cuál es lo normal? O mejor dicho, ¿cuál debería ser el control? O sea, por debajo de cuánto tú dices, ya, este paciente está en buen control de su hemoglobina glicosilada. Ojo, el paciente ya es diabético. El paciente ya es diabético. ¿Ok? ¿Por cuánto, no? Debajo de cuánto debe ser su control para que tú digas, este paciente está controlando bien. Está bien, no me preocupo.
por cuánto de la glicosilada, por debajo de cuánto estás controlando adecuadamente a tu paciente. Ya, mientras yo voy poniendo entonces ya el tema de diabetes en endocrinología. Ya, acá está, mira, ve, el tema de diabetes en endocrinología, ¿ok? Y vamos a ver metas del control glicémico. Ya, metas del control glicémico, ¿correcto? Vamos a ver las metas del control glicémico, ¿ya? Muy bien, entonces mira, cuando tú estudias metas del control glicémico, ya, metas del control glicémico, acá tú vas a tener estos datos de acá, ¿ya? Si tú evalúas ya la glucosa en ayunas, vamos a agrandar un poco más esto. Si tú evalúas la glucosa en ayunas, muy bien por ahí, ya, si tú evalúas la glucosa en ayunas, la meta en paciente diabético es menos de 130, ya, menos de 130. Si tú evalúas la glucosa postprandial, ya es menos de 180. Y si tú evalúas la hemoglobina glicosilada, excelente, menos de 7 ya, para control glicémico es menos de 7, ¿ok? Menos de 7, ¿ya? Menos de 7. Ya, menos de 6.5 también es correcto, pero eso es para evaluar pacientes que no sean diabéticos. Ya, pacientes que no sean diabéticos, lo normal en realidad debería ser menos de 5.7, ¿ok? Acuérdate de eso. En cambio, menos de 6.5 estamos en el término de prediabetes. Hay término ya de prediabetes, ¿ya? Entre 5.7 y 6.5 es la prediabetes, ¿correcto? Y más de 6.5 estableces tu diagnóstico, ya estableces tu diagnóstico. Y acá está lo que te decían en la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mejor examen para evaluar la glucosa a largo plazo? La hemoglobina glicosilada, la hemoglobina A1C, ¿ok? Y te dice en qué tiempo, o sea, en qué tiempo atrás evalúa la hemoglobina glicosilada. 3 meses previos te evalúa la glicosilada, cómo ha estado la glucosa, ¿ya? ¿Cuál es la glucosa en diabetes gestacional? Menos de 140. La presión objetivo en diabetes 130/80, menor a ello. Ya, el objetivo de colesterol en paciente sano, menos de 100. Pero ojo, estamos hablando de que tiene diabetes, ¿ok? El colesterol el objetivo en paciente sano con diabetes sería menos de 100. En cambio, el colesterol objetivo en paciente con comorbilidad, aparte de la diabetes, obviamente, puede ser que tenga alguna cardiopatía, hepatopatía, enfermedad respiratoria, menos de 70, ¿ya? El colesterol LDL, ¿ok? Y el objetivo de triglicéridos en diabetes mellitus tipo 2 es menos de 150. Y el objetivo del HDL en el varón más de 40 y en la mujer más de 50. Ya, esos son los objetivos, ¿ok? De ahí vamos a ver el tema del diagnóstico. Ya estos solamente son los objetivos, pero más arriba vamos a ver el tema del diagnóstico. Ahí está, ¿no? Acá te pongo diferentes casos, ¿ok? Diferentes casos para que tú digas, ah, ya, se trata de esto, tengo que pedir otra prueba, tengo que llamarlo otro día, ¿no? Ahora sí me toca esta prueba y así. Ya, ese es el algoritmo diagnóstico según el MINSA, ¿correcto? Según el MINSA, ¿ok? Muy bien, entonces esta parte ya está, ya acuérdate, la hemoglobina glicosilada no lo hacen todos los laboratorios, solamente algunos laboratorios, ¿ok? Algunos laboratorios y deben estar certificados también, ¿ok? O sea, deben ser laboratorios confiables, mejor dicho, ¿ya? Muy bien, pasemos a la siguiente, ya a la última ronda de esta segunda, que te dice, a la pregunta 2, te dice, ¿cuál es la sustancia agonista de la célula parietal gástrica y que aumenta el AMP cíclico intracelular? Ya, ¿cuál es la sustancia agonista de la célula parietal gástrica y que aumenta el AMP cíclico intracelular? ¿Ok? Entonces, cuando tú vas a producir ya un agonismo de la célula parietal, hay diferentes mediadores, ¿ya? Hay diferentes mediadores. Mira, por ejemplo, de acá, ¿cuáles son esos mediadores? Tenemos a la acetilcolina, tenemos a la gastrina, tenemos a la histamina, ¿ya? Incluso también un mediador simpático, ¿ya? Un mediador simpático. Pero acá te están preguntando, ¿cuáles de esos mediadores trabaja con AMP cíclico? ¿No? Como segundo mediador, ¿no? Cuál de los siguientes, ¿no? Sustancias agonistas trabaja como mediador intermedio con el AMP cíclico?
te están preguntando, y esta ha sido una pregunta de examen, ¿ya? A veces esas preguntas de residente, acuérdate, ¿ah? Que de básicas vienen 10, ¿ya? 10 preguntas de básicas. Y de lo que más se ha visto, las básicas que vienen son de gastroenterología. Ya, las básicas que más vienen son de gastroenterología, por lo menos te vienen 3 hasta 4. Ya, entonces esa parte tienes que saberlo también. ¿Ya? Entonces, a ver, marca tu clave, ya, ¿cuál será? Histamina, gastrina, acetilcolina, somatostatina o el péptido liberador de gastrina. Mientras yo voy poniendo la parte de la teoría para que te lleves más datos, ¿ok? Entonces, esto de acá está en estómago, sí, acá está. Ya, acá está en las bases del estómago, ya, en las bases del estómago. Ya, esto está acá, en las bases del estómago, ¿correcto? Acá está, mira. Ya acá está, en las bases de estómago, ¿ok? En las bases de estómago, ¿ok? Mira, ve. Entonces acá están las células que estimulan a la célula parietal, ¿ya? O las sustancias que estimulan a la célula parietal. Acá lo hago más pequeño para que lo puedas ver, ¿ya? Lo voy a marcar de negrito, ¿ok? Las células que estimulan no, no, eso no, ya, acá están las células que estimulan, por acá abajo estaba, ya, acá está, las sustancias que estimulan a la célula parietal para la producción del ácido clorhídrico, ¿ok? Ya, excelente, la clave correcta es la histamina, correcto, mira, ve, te había dicho, ¿no? Que la acetilcolina, ¿no? Es también una sustancia que va a estimular, ya, va a estimular a la célula parietal, pero lo hace mediante su receptor M3 y el mediador intermedio es el calcio, ¿ya? Al igual que la gastrina también va a estimular la producción de ácido clorhídrico en la célula parietal, pero lo hace con su receptor CCK2, ¿ya? CCK2, ¿ya? No el CCK1, ¿ok? Lo hace con su receptor CCK2. ¿Y cuál es el intermediario? El calcio, ¿ya? El calcio. En cambio, la histamina que lo hace con su receptor H2, acuérdate estos receptores que también han venido, ¿ya? Lo hace con su receptor H2, ¿ok? Va a estar mediada por el AMP cíclico. Va a estar mediada por el AMP cíclico. Entonces, acá la clave correcta, muy bien por ahí, ya es la histamina. Es la histamina, ¿correcto? Es la histamina, ¿ok? Acuérdate, la gastrina y la acetilcolina va a tener como mediador, va a tener como mediador al calcio, ya al calcio, como segundo mensajero, ¿ok? Muy bien. Listo, entonces pasemos a la tercera ronda. Ya vamos a la tercera ronda. Empezamos con cardio nuevamente, ¿ok? Lo hacemos ahí está bien, ya. Ahí está bien, ya. Ahí está bien. Ya, la última respuesta no dice todas son correctas, no son, ya. No, no es, ya. La última respuesta no es, ¿ok? O sea, hay una incorrecta. Te está pidiendo la incorrecta, ya. Te está pidiendo la incorrecta. Ok, entonces, a ver, vemos acá, a ver, te dice, ya, mejor lo hacemos más pequeño para que lo puedas apreciar, ¿ok? Te dice, un paciente, ya, de 68 años, no se ve, dice, ya, no importa, acá está, ya, ok. Te dice, un paciente de 68 años de edad ha sido diagnosticado de una estenosis de la arteria coronaria derecha. Mira, tiene 68 años y ya tiene su estenosis. Estenosis nada más, a nivel proximal, ¿ok? Estenosis a nivel proximal, siendo tratado mediante angioplastía coronaria transluminal percutánea. Ya transluminal. Ok, le han hecho, pues, ¿no? Su ACTP, ¿ok? Le han hecho su ACTP, angioplastía coronaria transluminal percutánea. ¿Ok? Dice, inmediatamente después de la misma, ya, después de la misma, el paciente presenta un cuadro clínico caracterizado por dolor torácico agudo. Mira, ve, dolor torácico agudo, ya, y además alteraciones electrocardiográficas e inestabilidad hemodinámica. E inestabilidad hemodinámica. Te están diciendo cuál de las siguientes afirmaciones es la incorrecta, ¿ok? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la incorrecta? Entonces marca tu clave correcta. Marca tu clave correcta, ¿ok? Mira, este paciente ya se le hizo una angioplastía, ok, se le hizo una angioplastía, pero nuevamente presenta un cuadro, parece de IMA nuevamente, ¿no? Incluso con que le está causando ya el shock cardiogénico porque está entrando a inestabilidad hemodinámica, ¿verdad? Ok, entonces te están diciendo cuál es la incorrecta, ok, cuál es la incorrecta, ok.
Vamos por partes, entonces, a ver, mientras tú vas marcando tu clave correcta, vamos viendo desde arriba hacia abajo, ¿ok? Desde arriba hacia abajo, ¿ok? Te dice, a ver, es una complicación infrecuente tras la angioplastía percutánea. Acuérdate, una de las complicaciones, o mejor dicho, en la clasificación universal, ¿no es cierto?, de los infartos, tienes grado uno o tipo 2 tipo 3 tipo 4 y tipo 5, ¿no es cierto? ¿Cuál es el grado ya o dentro de la clasificación, cuál es el tipo de infarto que es producido por angioplastía percutánea? Ya, ¿cuál es el tipo de infarto que es producido por angioplastía percutánea? A ver, marca, dime esa clave o dime esa respuesta. ¿Cuál es el infarto que se produce por angioplastía percutánea? Porque hay otro tipo de infarto que se produce por bypass, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, eso de ahí tú lo vas a ver acá, mira, ve, en cardiopatía isquémica, ya en la clasificación ya universal que está más arriba de los infartos, ¿ok? En la clasificación universal de los infartos, ¿ya? Vamos a ver por acá, acá está, mira, ve. Clasificación mundial de tipos de infartos, los hacemos más pequeños para que lo puedas observar, y acá está, mira, ve. Acá está lo que yo te estaba comentando, ¿ok? Mira, ve. El tipo uno ya tú sabes que es por una placa de ateroma y esto es lo más frecuente. Y esto ha sido pregunta de examen, ¿ya? El tipo uno es por ateroma. Esto ha sido pregunta de examen. El tipo 2 es por es por un desbalance entre la oferta y la demanda. O sea, en pacientes, por ejemplo, que de por sí ya tienen su ICC o que tienen alguna comorbilidad, ¿ok? Que va a evitar que la oferta y la demanda lleguen a un equilibrio. Ese es el tipo 2. Hasta ahí todo bien, porque eso es lo que más preguntan, ¿ya? El tipo 3, acuérdate, también por ahí vi una pregunta de examen, es por muerte súbita. Ya, en cambio, lo que hasta ahora no han preguntado es el tipo 4 y el tipo 5. Ya, el tipo 4 es por una angioplastía coronaria transluminal percutánea. Ya, acuérdate de eso. El tipo 4, IMA causado por ACTP, es el tipo 4. Y el tipo 5 es por la cirugía de bypass, ¿ok? Por la cirugía de bypass. Hasta eso te van a preguntar, ¿ok? Hay acá tipo 5, tipo 1, tipo 5, 2 y así, ¿ok? Pero eso ya no te van a preguntar, ¿ok? Muy bien, pasemos entonces, ¿qué te dicen? Es una complicación infrecuente. Esto es correcto, ¿ya? Porque lo que se quiere con la angioplastía percutánea es que no tenga complicación, ¿verdad? O sea, que no tenga nuevamente infarto. ¿Es una complicación infrecuente? Sí, es infrecuente, pero puede ocurrir. ¿Ok? Siguiente, dice, la sospecha es una disección intimal de la arteria coronaria. La sospecha es una, o sea, del caso que te están poniendo, es una disección intimal de la arteria coronaria y la oclusión de la misma, y esto no es nada más que el mecanismo por el cual se produce el infarto luego de una angioplastía coronaria. Hay una disección intimal, ¿no? De la angioplastía porque te ponen un stent, ¿ok? Ya por el stent hay una disección intimal y se ocluye, ¿ya? Acuérdate de eso. Muy bien. Ahora te dice, puede ser precisa la cirugía de forma urgente, cortocircuito, bypass coronario. Claro, en este caso, si la indicación, en este caso, si es que se lograra hacer, ¿ok? Si es que se lograra hacer, ¿correcto? Ya sería hacerle un bypass, ya hacerle un bypass, ¿ok? Te dice la incorrecta, ojo, te dice la incorrecta. Tú siempre tienes que marcar, ya encerrarlo bastante bien la palabra que te van a decir incorrecta o la falsa o se contraindica, ¿ya? O no es cierto que, ¿ok? Así, acuérdate, ¿ya? Porque a veces eso de ahí, tú te olvidas y marcas la correcta, ¿correcto? Ya. Dice, esta está contraindicada la realización de una nueva coronariografía urgente para confirmar la sospecha clínica de una oclusión arterial, ¿ya? Entonces, la pregunta uno, ¿no? Es similar a la pregunta uno. ¿Te acuerdas de la pregunta uno? Igualito te decía. Y en la pregunta uno la clave correcta era hacerle una angiografía, angiografía del corazón, angiografía coronaria. ¿Ok? Todo bien. ¿Ya? Ok. Muy bien. Entonces ya está contraindicada, esta sería la incorrecta, porque en este caso lo que tú deberías hacer es hacerle una coronariografía
para que tú puedas ver dónde más o cómo es que se ha obstruido, ¿no? Si ya se ha obstruido la parte donde has puesto el stent o se ha obstruido de repente otro vaso, ¿ok? Para que tú puedas realizar la intervención, ¿ya? Entonces la clave incorrecta en este caso ya es la D, porque está contraindicada la realización de una nueva corrección. No, al contrario, ¿ok? Te están pidiendo la clave incorrecta, ya te están pidiendo la clave incorrecta. Muy bien, entonces ya sabes, ahora vámonos a la 3, vámonos a la 3 de endocrina. A ver, ¿qué te dice? ¿A partir de qué valor de IMC? Mira, esta es una pregunta también directa, ¿no es cierto? Esta es una pregunta directa. A ver, te dice, ¿a partir de qué valor de IMC se considera ya una obes mórbida? ¿Ok? Entonces, a ver, marca tu clave. Te están diciendo, cuando tú estudias, este tema está dentro de endocrino en el tema de nutrición, ¿ok? Está dentro de endocrino en el tema de nutrición. Entonces, a ver, ya, a ver, cuándo te dice ya que es mórbida? A ver, ¿cuál es tu clave correcta? ¿Ok? ¿Cuál es tu clave correcta? ¿Ok? Ya, muy bien. A ver, acuérdate la clasificación. A ver, manda tu clave, marca tu clave, la que más cercana esté. Te dice mórbida, ya te dice mórbida, ¿ok? Vamos ahorita a ver, ya mientras yo voy poniendo, ok, la parte de endocrino, a ver dónde está endocrino. Acá tenemos a endocrino, ya en la parte de nutrición. Vamos a buscar nutrición dislipidemis, ok, mira, ve. Acá está este cuadro que tú tienes que saber, ¿ok? Este cuadrito tienes que saberlo de pies a cabeza, porque esto siempre te van a estar preguntando también, ¿ok? Mira, ve, tú ya sabes que la fórmula para calcular el IMC, ¿no es cierto? El IMC es el peso sobre la talla al cuadrado, ¿correcto? El peso sobre la talla al cuadrado, ¿ok? Se define IMC bajo, ya ojo, esto de acá es para adultos, o sea, mayor de 18 años, porque en menores de 18 años hay otra clasificación según los cuadros, las tablas de la OMS, ¿ok? Entonces te dice, ¿cómo se define lo normal? Lo normal va de 18.5 a 24.9, ¿ok? Cuando se define sobre te dice entre 25 a 29.9. Tipo 1 es entre 30 y 34,9. Tipo 2 es entre 35 y 39,9. Y el tipo 3 o mórbida es mayor o igual a 40. Correcto, mayor o igual a 40. Entonces, excelente Isaura. Acá tenemos ya la alternativa correcta. Es la clave, es la letra E. ¿Ok? Es la letra E. Entonces, acá mismo, en esta misma pregunta, si te hubieran dicho, ¿cuándo se considera un super obeso? ¿Cuándo se considera un super? Ya, a ver, ese término de super, ya, a ver, ¿cuándo se considera? Es más que una mórbida, ¿ok? El tema con el super obeso es más que una mórbida, pero dime cuál es el valor, ya, cuál es el valor de IMC para que tú pienses que se trata de un super obeso, ¿ok? A ver, a ver, te, te, te leo, ya te leo, a ver quién la sabe esa parte, porque puede ser que te pregunten, ¿correcto? Puede ser que te pregunten, ya, muy bien. Entonces, a ver, excelente, en Manuel Andrés, ¿ok? Excelente. Acuérdate, el super obeso es más de 50, ¿ok? Mira, a ver, imagínate llegar a eso, no tener un IMC, por eso tienen que cuidarse, ¿ok? La alimentación es muy importante en esa parte, ¿correcto? Muy bien. Vamos a la tercera ronda de gastroenterología. A la tercera ronda de gastroenterología. Tenemos por acá, te dice, ¿cuál de las siguientes sustancias es necesaria para la absorción por el organismo de la vitamina B12? Mira, ve, mientras que en los otros temas, cursos, estábamos viendo ya patologías directas, ¿no? O sea, las más frecuentes acá todavía seguimos en básicas, ¿no es cierto? Es porque en gastroenterología, como te digo, viene bastante lo que es básicas. Ya viene bastante lo que es básicas, ¿correcto? Te están diciendo
qué sustancias necesarias para que se absorba, ¿no? Por el organismo la vitamina B12. ¿Ok? Ya, ¿cuál es tu clave correcta? Te dicen por acá en la letra C, ¿no es cierto? La letra C. Excelente. Correcto. Ya, acá la clave correcta es el factor intrínseco, ¿no es cierto? Cuando tú estudiabas fisiología, ¿no es cierto? Ahí con tu Guyton, ¿ok? Ahí te decía bien clarito, ¿no? Para que la vitamina B12 pueda ser absorbida, ¿no es cierto? Y a ver, ¿a qué nivel se absorbe la vitamina B12? ¿Ya? ¿A qué nivel se absorbe la vitamina B12? Entonces, para que esta vitamina B12 pueda ser absorbida a ese nivel, ¿ok? Necesitabas esta sustancia que es el factor intrínseco, ¿ok? Necesitabas esta sustancia que es el factor intrínseco. Y el factor intrínseco es producida por quién. A ver, mira, te he hecho dos preguntas, ¿no? ¿A qué nivel absorbes la vitamina B12 y quién va a secretar o quién va a producir el factor intrínseco? ¿Ya? Por eso es que yo te digo esto, porque aquellos pacientes que tienen problemas, ¿no? Problemas sobre todo a nivel de estómago, ¿ok? A nivel de estómago, ya van a tener problemas con tipos de anemias megaloblásticas por deficiencia de B12, ¿ok? Ya, acuérdate de eso. Entonces, a ver, ¿cuál es el lugar donde se absorbe la vitamina B12 y también, ya, y también cuál es la célula o el lugar donde se produce el factor intrínseco, ¿ok? Entonces, lo que tú tienes que saber acá es que la vitamina B12, ya, exacto, ya, ¿y a qué nivel se absorbe? Ya, entonces estás diciendo que el factor intrínseco es producido por las células parietales, ¿correcto? Por las células parietales, excelente. Ya, las células parietales también ya las denominadas oxínticas, ya, también denominadas oxínticas, parietales u oxínticas, ya, acuérdate de eso, te pueden colocar así esos dos nombres, ya, va a producir el factor intrínseco de Castlé, ¿no es cierto? Y la vitamina B12 ya va a ser necesaria, ya, la participación conjunta con el FI para que se pueda absorber a nivel de ilion, excelente, ya, a nivel de ilion. Muy bien, muy buena pregunta acá. Entonces, mira, yo quiero que te lleves esto de acá, porque esto es muy importante. En gastroenterología vamos a ver a qué nivel se absorben los diferentes, ya, a qué nivel se absorben los diferentes, ya, factores, ¿ok? Eso está en estómago o intestino delgado, me parece acá. Ya, acá está, me parece. Mira, ve, acá está, mira. Acá está, mira. Yo quiero que te lleves esto de acá, ¿ok? Mira, ¿qué se absorbe a nivel de duodeno? Ya a nivel de duodeno, ya se va a absorber el hierro, ya con la presencia, ¿ok? Del ácido clorhídrico, ya el hierro y el calcio. Ahí no se vio muy bien, acá está. Se va a absorber el hierro y el calcio, ya el hierro y el calcio. A nivel de yeyuno, ya a nivel de yeyuno se va a absorber el ácido fólico, que es la vitamina B9, ¿ok? Y también la lactosa, las proteínas y las vitaminas liposolubles, ya, y también las vitaminas liposolubles, el famoso ADEC, ¿no es cierto? Y a nivel de ilion distal, ya a nivel de ilion distal se va a estar absorbiendo la vitamina B12 en participación con el factor intrínseco y también los ácidos biliares, ¿ok? Y también los ácidos biliares. Y a nivel de colon, ya a nivel de colon se va a estar absorbiendo, ya se va a estar absorbiendo, ¿ok? Se va a estar absorbiendo el agua y los ácidos grasos de cadena corta. Ya, el agua y los ácidos grasos de cadena corta. ¿Correcto? Entonces no te vayas a olvidar de esos datos que te estoy diciendo, porque es muy importante y viene, sobre todo para descartar, ya, sobre todo para descartar. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a continuar con la siguiente. Ok, vámonos ahora a la cuarta ronda de preguntas, ¿ok? A la cuarta ronda de preguntas empezamos con cardiología, ¿ok? Empezamos con cardiología. ¿Qué te dice? A ver, se trata de un paciente de 78 años ingresado en la unidad coronaria. Ya, lo ingresaron en la unidad coronaria. En el tercer día de evolución de un infarto agudo de miocardio inferior
que había cursado sin complicaciones, ¿ok? Tuvo su IMA inferior que cursó sin complicaciones. Todo bien hasta ahí, ¿correcto? Te dice, de forma súbita, el paciente pierde la conciencia y presenta severa hipotensión y falta de pulso, con persistencia de complejos QRS en el monitor, ¿ya? Tiene falta de pulso, pero persisten los complejos QRS en el monitor. O sea, estamos frente a una, ¿ok? ¿Cómo se llama eso? Cuando tú tienes en el monitor presencia de QRS, pero no tienes pulso. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Su nombre mismo lo dice, ¿no? Tiene actividad eléctrica, pero sin pulso, ¿ok? Y a eso se llama, como escuchas, ¿no? Actividad eléctrica sin pulso, ¿ok? En la exploración física aparecen cianosis y ingurgitación yugular. ¿Cuál sería la sospecha diagnóstica? Mira, esta es una preguntaza de examen porque acá tú tienes que saber solamente una cosa nada más. Tú solamente tienes que saber una cosa. Entonces, mira, este es el esquema clásico, ya este es el esquema clásico para que tú marques ya la clave correcta. Y yo te voy a decir cuáles son esas dos palabras nada más que tú tienes que saber para que tú puedas llevarte. Lo único que tienes que saber es que el lima es inferior, ya el lima es inferior, ¿ok? Y todo ocurre de manera súbita, ¿ya? O sea, la pérdida de conciencia es de manera súbita. Acuérdate, cuando tú tengas pérdida de conciencia de manera súbita en un infarto de miocardio, en un IMA de cara inferior, ya, en un IMA de cara inferior, estás pensando en cuál será tu respuesta correcta. A ver, te dice ruptura de pared libre y taponamiento, reinfarto de miocardio, ruptura de músculo papilar de válvula mitral, ruptura del tabique interventricular, arritmia ventricular de novo. Entonces, mira, yo te voy a poner acá, en cardiología, en el tema de complicaciones, ya, de complicaciones, vamos a ver estos dos nada más, ya, o sea, estos dos datos que tú tienes que saber sí o sí. Ya, mira, con estos dos datos, ya este tipo de preguntas prácticamente para ti va a ser algo bastante sencillo, ya, algo bastante sencillo, ¿ok? Mira, ve. Acá está, ¿ok? Acá está, ¿correcto? Cuando a ti te digan, ya, cuando a ti te digan, no, está más acá abajo, perdón, acá está, ya, cuando acá está, estamos frente a un caso de ruptura de músculo cardíaco, ya, en ruptura de músculo cardíaco, vamos a hacerlo más pequeño para que lo puedas ver todo, ya, en ruptura de músculo cardíaco, ¿ok? En ruptura de músculo cardíaco vas a tener cuando te digan que el problema ya está en la cara anterior, ya la parte del corazón que se va a romper, del músculo, la ruptura del músculo va a ser la pared libre ventricular izquierda, ya, y el tabique interventricular. En cambio, cuando a ti te digan cara inferior, un IMA de cara inferior que súbitamente presenta trastorno de conciencia, es porque se ha roto ya el músculo papilar. El músculo papilar. ¿Ok? Entonces, mira, ve, ¿qué te están diciendo a ti? IMA de cara inferior. IMA de cara inferior, ¿ok? Más ya pérdida súbita de la conciencia, estás frente a una ruptura del músculo papilar. ¿Ok? Ruptura del músculo papilar. Entonces, acá tu clave correcta es ruptura de músculo papilar. ¿Ok? Si te hubieran dicho ya IMA de cara anterior, ya IMA de cara anterior, ya tú sabes que ya puede ser una ruptura de pared libre o una ruptura de tabique interventricular, ya cualquiera de los dos. Pero acá la clave correcta, por ser IMA inferior más pérdida súbita, es ruptura de músculo papilar. Entonces solamente son esas dos formas en cómo te pueden preguntar a ti, ¿ya? En cuanto a rupturas de músculos papilares, no te van a preguntar más que esas dos formas que hemos visto, ¿correcto? Mira, ese dato es importante y a ese dato casi no lo comentan mucho, ¿ok? Pero tienes que saberlo, ¿ya? Ok, pasemos a la cuarta ronda de endocrino. Hasta ahorita las preguntas de endocrino parecen que han sido las más sencillas, ¿correcto? Vamos con esta, te dice,
Una mujer de 45 años ha sido diagnosticada de carcinoma medular en tiroides, ¿ya? 45 años tiene su carcinoma medular de tiroides. El médico que la evalúa sospecha que pueda presentar una neoplasia endocrina múltiple tipo 2A, ¿no es cierto? Entonces vamos con los MEN, ¿no es cierto? Neoplasia endocrina múltiple, por siglas en inglés MEN, tipo 2A, correcto. Te dice qué otras glándulas, ¿no es cierto?, endocrinas deberían ser evaluadas por el médico para confirmar su diagnóstico. Ya, entonces cuando tú estudias los tumores MEN tipo 2A, ¿no es cierto? Cuáles son todos los tumores que tú tienes que estar estudiando? ¿Cuáles son las neoplasias endocrinas? ¿Ya? ¿Cuáles son las neoplasias endocrinas que tú tienes que estudiar en el MEN tipo 2A? ¿Ya? ¿Cuáles son las neoplasias endocrinas que debes estudiar en el MEN tipo 2A? Entonces, ¿cuál es tu clave correcta? A ver, tienes hipófisis y paratiroides, tienes paratiroides y adrenales, tienes adrenales y páncreas, paratiroides y páncreas, hipófisis y adrenal, ¿ok? Entonces, mira, esto de acá está en endocrino, ya, muy bien por ahí, esto de acá está en endocrino, ¿ok? Cuando tú estudias, ya, cuando tú estudias, vamos a ver patologías, tumores MEN, ya, los tumores MEN, bueno, por acá tengo uno, pero por acá, acá están, los tumores neuroendocrinos, ¿ok? Endocrinos múltiples, ¿ok? Mira, ve, en endocrinos múltiples, lo único que tienes que saber es que hay tumores MEN tipo 1, ya, los tumores MEN tipo 1, acuérdate, son las 3P. Ya, la paratiroides, el páncreas y la pituitaria, que es la hipófisis, ¿ok? Esas tres tienes que acordarte en tumores MEN 1. Ya, en tumores MEN 1, acuérdate esas tres. En cambio, en tumores MEN 2, ya, en MEN 2 vas a tener, vamos a hacerlo más estrecho para que lo puedas ver mejor, ya, en tumores MEN 2 vamos a tener ya los MEN 2A y los MEN 2B, ¿correcto? En los MEN 2A, tú vas a estudiar, mira, ve, la paratiroides, la tiroides y la médula adrenal. Y en el MEN 2B, tú vas a estudiar la tiroides, la médula adrenal y los ganglioneuronas, ¿ya? Y las ganglioneuronas, ¿ya? Y acá te da el hábito marfanoide, ya, marfan, ¿no? Como un marfan, ya. Pero a ti en la pregunta te estaban diciendo cuáles son los tipos MEN 2A. Te decía que tenía ya un problema de tiroides, ¿no? Y te decía cuáles son los otros dos tipos. Y excelente por ahí, ya, es paratiroides y médula adrenal, ¿correcto? Paratiroides y médula adrenal. Entonces, tómale ya a esto ya un recuerdo para que no se te olvide y constantemente lo estés repasando. Ya lo único que tienes que saber acá es, porque las preguntas de este tipo de tema, en este tema, ya son, ¿cuáles son los MEN A? O cuáles son los MEN 1, cuáles son los MEN 2A y cuáles son los MEN 2B. Nada más. No te van a preguntar nada más de esta parte. ¿Ok? Entonces tú ya tienes que saber, acuérdate, en el MEN 1 estaban las 3P, ¿no es cierto? Estaban las 3P. ¿Ya? ¿Cuáles eran las 3P? Paratiroides, páncreas y pituitaria. ¿Ya? Y en el MEN 2 está la tiroides, la paratiroides y la médula adrenal. Y en el MEN 2B estaba la tiroides, la médula adrenal y también las ganglioneuronas. ¿Ya? Las ganglioneuronas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la clave correcta es paratiroides y adrenales. Excelente. ¿Ya ves? Entonces, como que ya se va poniendo un poco más la dificultad, ¿no es cierto? Vamos con este tema, ya la cuarta y última ronda de gastroenterología para pasar a la quinta. Ok, mira, te dice la enfermedad diarreica aguda caracterizada por transporte activo de solutos a la luz intestinal es la diarrea. Entonces, ¿qué tipo de diarrea, ya qué tipo de diarrea te va a dar transporte activo? Transporte activo de solutos. ¿Qué tipo de diarrea te va a dar transporte activo de solutos? ¿Ya? ¿Ya? Muy bien.
Entonces, ya para eso, vámonos al tema de diarreas, ¿ok? Mira, en el tema de diarreas, ya tú tienes acá las causas más frecuentes y bueno, y la clasificación. Ya, vámonos a la clasificación. Las diarreas, lo que tienes que saber es que se clasifican en diarreas acuosas, ya, en diarreas acuosas y en diarreas disentéricas. Nada más, ya, nada más. Diarreas acuosas y diarreas disentéricas. Y la acuosa, vamos a hacerlo un poco más estrecho para que tú lo puedas observar mejor y poder hacerle zoom. Ya está. Diarreas acuosas y disentéricas, correcto. Y las acuosas vas a tener la acuosa osmótica y la acuosa secretora. Ya no caigas en esa pregunta, ¿ok? Cuando te dicen acuosa osmótica es por una mala absorción de los sustratos. Es por una mala absorción de los sustratos, ¿ya? Es una mala absorción de los sustratos. En cambio, cuando te dicen secretora, es porque está mediada por enterotoxinas, ¿ya? Está mediada por enterotoxinas. ¿Y qué hacen esas enterotoxinas? Van a secretar agua y electrolitos, ya van a secretar agua y electrolitos. Y a ti te están preguntando, caracterizada por el transporte activo, ¿ya? Por el transporte activo. Entonces, cuando te digan transporte activo, ya está habiendo ya hay una intervención, ¿ok? Y entonces eso es por la enterotoxina, ¿correcto? O sea, es una diarrea secretora, ya esto ha sido también pregunta de examen, ya pregunta de examen de residencia, ¿ok? ¿Ok? Y la respuesta correcta es secretora, ¿ya? No te vayas a confundir, ¿ya? La osmótica es por mala absorción, ¿ya? La osmótica es por mala absorción de sustratos, ¿ok? ¿Y cuáles son los causantes? Sobre todo esto ocurre en los niños, ¿no? Menores de 2 años tienes la rotavirus y adenovirus y en mayores de 2 años parásitos y lactulosa. En cambio, si hablas de la secretora, menores de 2 años, la Vibrio cholerae y en mayores de 2 años tienes a la E. coli enterotoxigénica y a la Shigella. Ya, y a la Shigella. Y la disentérica es otro mundo, ¿ok? Es otro mundo. Es por una invasión y destrucción, ¿correcto? De la mucosa intestinal. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí tienes más datos, ¿ok? Correcto. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. Ya sabes la clasificación de diarreas entonces, ¿no es cierto? ¿Verdad? Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Ya. Quinta ronda. Son 10 rondas, ¿ya? Son 10 rondas. Vamos a la quinta ronda, ¿ok? La actitud indicada en un síndrome coronario agudo con elevación de ST. ¿Ya? ¿Cuál es la actitud indicada en un síndrome coronario agudo con elevación de ST? Vas a tener pacientes así, ¿ya? Vas a tener pacientes de esta forma, ¿ok? Vas a tener pacientes de esta forma. Entonces, ¿cuál es la actitud? ¿Qué es lo que harías en este caso? ¿Qué es lo que harías en este caso? ¿Ok? ¿Qué es lo que harías en este caso? A ver, ¿cuál es tu clave correcta? Marca tu clave correcta. A ver, vamos a ver. Gracias a todos, ya los que dan me gusta y también los que comparten, ¿ok? Excelente, eso nos ayuda a llegar a más gente para poder también transmitirle el conocimiento, ¿ok? Muy bien, gracias. Ok, dice la actitud indicada en un síndrome coronario agudo con elevación del ST, ¿cuál es? Entonces, si tú tienes una elevación de ST, no lo pienses más ya y empieza a hacer la terapia de reperfusión. Excelente, Joan. Ya, la terapia de reperfusión. Ahora, esa terapia de reperfusión puede ser fibrinolítica o puede ser por una angioplastía, ¿ok? Acuérdate de eso, ya, una terapia de reperfusión, ya, una terapia de reperfusión. Muy bien. Esa es una pregunta directa, ya es una pregunta directa, ya estamos hablando bastante de esto, vamos a dar unos datos nada más. Cuando tú tienes el ST, ya, y tú decides hacer la terapia de reperfusión, puede ser, como te digo, por fibrinólisis o por la angioplastía. Y ahora, cuánto tiempo tienes para hacer una angioplastía?
Imagínate que tú estás en tu centro de salud, ni siquiera en el Serumsa, ¿ya? Ni siquiera en el Serum, supongamos estás cerca nada más a la ciudad. Ya es un centro de salud nivel 1.4 o 2.1, o sea, cerca nada más, pero tú dices el tiempo que yo voy a demorar en trasladar a mi paciente que tiene este ST elevado ya a un lugar donde le puedan hacer una angioplastía, pasa las 2 horas. ¿No? Tú dices, pucha, a ver, el tráfico, hora punta, no hay la ambulancia, va a esperar todavía media hora, es más de 2 horas. Entonces, si tú sabes que el tiempo ya entre tu centro de salud y el centro donde tienen que hacerle la angioplastía, ya la angioplastía es más de 2 horas, entonces tú decides hacer la terapia fibrinolítica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solamente tienes, ese es el algoritmo, ya tienes 2 horas. Si ves que el tiempo es más de 2 horas, entonces dices, no, mejor hago la terapia fibrinolítica. ¿Ok? Y la terapia fibrinolítica lo tienes que hacer en los 10 primeros minutos del diagnóstico del ST elevado. Ahí nada más, ¿ok? Para que puedas mejorar. Pero ahora, eso de ahí es en el algoritmo, ¿correcto? Pero ¿hasta cuánto tiempo tienes, ya? ¿Hasta cuánto tiempo tienes para que la fibrinólisis, ok? Primero la fibrinólisis, para que la fibrinólisis lo puedas hacer, ya? Porque no es que ya el paciente